El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Saludamos a toda la audiencia de la Pedagógica Radio esta mañana en Calentando la Palabra. El día de hoy, nuevamente con temas de interés para todos. Saludo al equipo de trabajo que está acá en la cabina de la Pedagógica Radio. Conmigo en la cabina, Diana Torres. Buenos días, Diana. Hola, Alejandro. Muy buenos días. Qué felicidad me hace estar acá. Los jueves, como siempre, Diana Torres acá en la producción de este programa, Calentando la Palabra y haciendo todo el ejercicio de investigación. Diana, ¿qué tenemos para hoy? Pues Alejandro, hoy vamos a hablar de un tema muy especial que últimamente es coyuntura en el país, pero que las apuestas de transformación hoy son la buena noticia. Vamos a hablar sobre la Universidad Intercultural del Catatumbo, una propuesta que es necesaria para transformar esta región que tanto se ha visto afectada por la violencia social y el conflicto armado. En efecto, Diana, en la emisión anterior, el martes, hicimos un programa también sobre la vigilia que se realizó o que se está realizando en más de 20 universidades públicas del país, en lógica de esta misión pedagógica por el Catatumbo, que ha liderado el SUE, pero que además también ha estado desde el liderazgo de nuestro compañero y amigo Miguel Franco, del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. Y en el marco de este ejercicio, de esta misión pedagógica para la paz, las universidades públicas han venido promoviendo una serie de acontecimientos comunicativos como estos programas radiales y varias otras expresiones comunicativas que quieren centrar su mirada en una lectura crítica de la situación del Catatumbo, pero también de la manera como desde las universidades nos sentimos interpelados e interpeladas para trabajar en pro de la defensa de la vida y de la construcción de estos acontecimientos que tienen que ver también con la posibilidad de renovar, que tienen que ver con la posibilidad de transformar esta realidad que se ve allí. Entonces quiero saludar a nuestro primer invitado, amigo ya de la casa, que ustedes lo conocen, los miércoles también en Pasa la Voz está el compañero Miguel Franco. Buenos días, Miguel. Buenos días, equipo. Un placer poder nuevamente estar en este espacio, poder contarles avances que tenemos sobre la Universidad Intercultural de Catatumbo y particularmente sobre la apuesta que la universidad ha venido haciendo por el Catatumbo, que es la misión pedagógica por la paz. Muy bien, tenemos también a otra amiga de la casa de la Universidad Pedagógica, pero también de amistades de vieja data por allá en las localidades del suroriente bogotano, Andrea Suárez. Bienvenida a la Pedagógica Radio, es un placer para nosotros tenerte en estos micrófonos y en este programa. Buen día a todos y todas, gracias por la invitación a este espacio y muy contenta también de volver a coincidir. Bueno, también estamos esperando a nuestra vicerrectora Paola Costa, vicerrectora de Gestión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional, que ha estado también muy vinculada a esta discusión que nos vamos a plantear el día de hoy, que tiene que ver con la conformación, pero también con todo el proyecto que se viene constituyendo alrededor, como ya lo decías, Diana, de la Universidad Intercultural del Catatumbo, como una apuesta necesaria, como una apuesta decidida también del gobierno nacional en el marco de todo un pacto social por el territorio que se ha hecho en el Catatumbo desde ya hace varios años. Hace más de 10 años las comunidades han venido tramitando y haciendo unas demandas alrededor del territorio para la construcción de la paz
entre los que el tema de la educación superior es fundante. Entonces, cuéntanos, Diana, ¿qué tenemos para hoy? Pues Alejandro, como tú lo mencionabas, desde hace 10 años las comunidades del Catatumbo vienen construyendo la apuesta del Pacto Social por la transformación territorial de este territorio, que tiene los siguientes ejes. El primero, el eje inicial, es el derecho humano a la alimentación y soberanía alimentaria. El segundo es el ordenamiento territorial participativo y popular. El tercero es el modelo regional de salud. El cuarto, la Red Educativa Regional y Universidad del Catatumbo, del cual vamos a profundizar el día de hoy. El quinto es una transformación económica, agroindustrial y productiva para el desarrollo de esta región del Catatumbo. El quinto es la conectividad, infraestructura vial y transporte intermodal. Y el último es un eje transversal de paz total para la implementación de este acuerdo de paz y reparación integral. En este marco, queremos preguntarle a Miguel Franco, director del CEPAS, del Centro de Educación para la Paz, ¿qué es esto de la Universidad Intercultural del Catatumbo? ¿Podemos explicarlo de una manera sencilla para que todos lo podamos entender? Muchísimas gracias. Lo que está reflejando la apuesta que contabas del plan del Pacto Social por la transformación territorial de Catatumbo, y particularmente el eje que tiene que ver con la red, el eje número 3 que tiene que ver con la red educativa regional y la Universidad de Catatumbo, pues a la universidad se le encomendó la tarea por parte del Ministerio de Educación de realizar los estudios de prefactibilidad de la Universidad de Catatumbo. Pero lo interesante de esta propuesta que la universidad viene acompañando tiene que ver con el eje de participación, muy conectado también cómo se ha construido el pacto. Y es que ha implicado realmente que las comunidades del Catatumbo, las asojuntas, Ascancán, el Pueblo Barí, el Cisca y varias organizaciones sociales, comunitarias, comunidades educativas, eclesiales, han venido aportando históricamente a pensar colectivamente las demandas históricas de la región, pero también soñando cómo transformar el territorio desde una inversión estatal, pero también de una lógica en la que los saberes de las comunidades, las apuestas de empoderamiento territorial y comunitario, pues se cruzan para pensarse en tanto los ejes que acabas de mencionar, pero también la Universidad Intercultural de Catatumbo. Y entonces la universidad también, y que tenga este nombre intercultural, que ahorita vamos a contar un poco más sobre esa apuesta intercultural, pero lo que conecta al pacto de la universidad y a la propuesta que el Ministerio de Educación le plantea a la Universidad Pedagógica es hacer los estudios de prefactibilidad de la Universidad del Catatumbo. Y en los estudios de prefactibilidad lo que ocurre y acontece es que se despliega un trabajo comunitario desde una perspectiva de reconocimiento de saberes del territorio, en los que es la comunidad realmente la que empieza a constituir el proceso mismo de la universidad. ¿Sí? No es una universidad que se instala y llega, unos estudios que llegan al territorio, sino por el contrario, es una apuesta en la que reconocemos desde la universidad pedagógica, desde nuestros anclajes también epistemológicos críticos y apuestas fenomenológicas por reconocer los saberes del territorio, pues que construimos una apuesta en la que implicamos a la comunidad, y es tanto que la comunidad la que opta por hablar de universidad intercultural, que ahorita les contamos un poco más. Claro, porque escucha las necesidades y las atiende precisamente. Entonces, ¿por qué intercultural? ¿Qué aspectos integra para que se mencione de esa manera? Y nos va a responder Andrea Suárez, por favor. Bueno, buen día. Justamente la Universidad Pedagógica, el año pasado estuvimos acompañando el estudio de factibilidad pues, de la Universidad Pedagógica Nacional, también con el acompañamiento de una estrategia que se llama CIMES del Ministerio pues, de Educación Nacional, que busca el fortalecimiento y la educación de la media, en articulación también con los procesos de la educación superior. Y aquí pues se han planteado como unos retos importantes, y es que pensarse la universidad pública desde el territorio también pasa por reflexionar sobre la vocación del territorio y quiénes son las personas que habitan ese territorio y cómo se ordena ese territorio. Y en ese sentido vemos una población importante de los procesos organizativos, de las juntas de acción comunal, también de las autoridades indígenas,
pues que están en el territorio, que han venido posicionando la necesidad de pensarse pues otro modelo de educación que articule justamente la apuesta intercultural. Aquí en Colombia pues hay algunas experiencias, principalmente algunas de las más conocidas son pues la que ha venido liderando pues el pueblo Nasa en Cauca, pero inicialmente acá tenemos como un primer avance en la que pensarse la apuesta de la interculturalidad también pasa por pensarse diálogos sociales en el territorio que permitan que que las juntas de acción comunal, que campesinos y campesinas, que comunidades y personas del pueblo indígena barí puedan como construir una propuesta participativa alrededor sobre cuáles son los componentes básicos que debería como tener esta propuesta para poderse pensar como esos planes maestros y cómo seguiría como esta puesta en marcha. Entonces yo creo que eso, lo intercultural, en este momento, digamos, va avanzando también desde ese enfoque participativo en que varios actores como participan en la construcción de esta propuesta. En efecto, hay una serie de elementos acá constitutivos de lo que ha significado, sobre todo para los pueblos indígenas, el tema de la interculturalidad y la necesidad, además, de que los procesos educativos en los territorios pues estén contextualizados justamente con las necesidades de las mismas comunidades. Y en ese sentido pensar, por ejemplo, la Universidad MISAC, que ha también desarrollado una serie de apuestas muy importantes alrededor de sus cosmogonías, alrededor de las necesidades educativas, alrededor también de un modelo y unas metodologías para hacer de la universidad una apuesta que definitivamente pueda servir en el territorio, ha sido fundamental. Lo mismo ha pasado con la UAIN, con el pueblo Nasa, que ha venido también trabajando en una propuesta de universidad intercultural en la que las demandas tienen que ver también con la posibilidad de construir unas apuestas pedagógicas, unas apuestas curriculares que estén ancladas a las necesidades mismas de las comunidades, de los territorios, y también unas apuestas pedagógicas y políticas que den cuenta justamente de todo ese sentir y de toda la construcción en términos de los procesos educativos, de las apuestas educativas que han venido constituyéndose allí. Entonces, la Universidad Intercultural del Catatumbo pues no está aislada justamente de esta necesidad. Entonces, ya en programas anteriores hemos hablado del contexto en el que está el Catatumbo, en los que confluyen organizaciones y comunidades campesinas, en donde está el pueblo barí como el pueblo ancestral que ha habitado estos territorios por mucho tiempo, y además las comunidades colonas que han venido también constituyéndose en distintos municipios dentro de la zona del Catatumbo, y que de alguna manera han venido también haciendo sus demandas alrededor de un proyecto educativo de educación superior, que es justamente de lo que estamos hablando el día de hoy, y que entonces requiere la confluencia de todos estos actores para que de alguna u otra manera se logre dar ese proyecto de universidad intercultural que tenga en cuenta las condiciones, que tenga en cuenta los intereses y las particularidades de toda esta confluencia de comunidades que están allí. Eso es una complejidad que creo que hace parte del reto de construir estos estudios de prefactibilidad que se ha dispuesto desde la Universidad Pedagógica Nacional para echar a andar este proyecto de la Universidad del Catatumbo. Entonces vamos a escuchar musiquita, porque estas apuestas también se construyen alrededor de las apuestas culturales y las apuestas simbólicas que están dispuestas allí. Entonces vamos a escuchar algo que tiene que ver con la universidad, pero también por el clamor que sienten los estudiantes alrededor de defender eso que llamamos la educación pública. Estudiando
mejor plantarse en la vida cuando el saber se cultiva. Más cerca está la verdad y está la universidad, con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa, que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arenga mentirosa. Calentando la palabra con un tanguito dedicado justamente a los estudiantes de las universidades públicas en Argentina, que también han sufrido un montón de vicisitudes alrededor de las políticas educativas que hoy son consecuencia también de unas miradas distintas de lo que ha significado la educación y la educación pública en este país, que traíamos a colación justamente por la necesidad en términos de la defensa de la educación pública y de la construcción de un proyecto educativo en el Catatumbo. Acaba de llegar a este estudio de la Pedagógica Radio Andrea Casallas, que también es una de nuestras invitadas, como la habíamos prometido ahí en la piecita gráfica que anunciaba este programa para el día de hoy. Diana, cuéntanos con qué seguimos acá y saludemos a Andrea, por favor. Pues así es, les quiero presentar a Andrea Casallas. Ella es parte del equipo de construcción de los estudios de prefactibilidad de la Universidad Intercultural del Catatumbo. Andrea, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Andrea, ¿cuáles serían los aportes o impactos más importantes de la creación de esta universidad en el territorio que tanto lo necesita? Vale, hay que decir que una universidad en el Catatumbo impactaría en diferentes frentes, no solamente en el ámbito educativo, sino en el cultural, económico, la infraestructura, la estabilidad social, que son muy importantes. Primero, el acceso a la educación, ya que brinda la oportunidad a las diferentes personas que han venido presentando barreras geográficas y económicas. También, le apuntaría a que la gente deje de emigrar, el talento deje de emigrar en el territorio y se queden allí para aportar. En segunda instancia está el desarrollo económico y productivo, ya que a través de la generación de empleo directo e indirecto, los sectores se harían más robustos, más fuertes, no solamente en el ámbito de la construcción, sino la administración, de servicios, etcétera. Fomentaría el emprendimiento, la innovación, a través de programas académicos que se van implementando a medida que surgen las necesidades. Por ejemplo, el trabajo social, el comunitario, las ingenierías, el ecoturismo, que es bastante importante allí, serían, los recursos importantes para que se dé ese impacto en el territorio. También hablando de la restitución de cultivos ilícitos, también podríamos hablar de la creación de nuevos cultivos de palma, de aceite, de cacao, de café, de plátano, y seguir trabajando en el ámbito de los bovinos y la piscicultura. El fortalecimiento del tejido social y la paz, que es muy importante porque contribuiría a la restitución del tejido social en una zona históricamente afectada por el conflicto armado, ofreciendo otras alternativas a los jóvenes más allá de las economías ilegales. Pero este sería, a partir de unas necesidades y a partir de unos caminos que se les van dando a las personas. Serviría como un espacio de diálogo y reconstrucción entre los diferentes sectores y comunidades de la sociedad. Aquí también estaríamos hablando de un tema fuerte en investigación y desarrollo, donde se permitiría pensar en esas soluciones a problemáticas que presenta efectivamente la región a través del desarrollo agrícola, sostenible, la gestión ambiental, lo que veníamos hablando de la sustitución de cultivos ilícitos y fomentaría la conservación del ecosistema del Catatumbo a través de proyectos de investigación, de laboratorio, donde se pueda pensar en la biodiversidad y en el cambio climático, entre otros. También aportaría en la parte cultural y la identidad regional, porque allí sin duda alguna tenemos unas tradiciones muy fuertes que sería el aporte principal, también en la formación artística, del deporte para la juventud, que no solamente se dé en el territorio, sino que se abra a otras ciudades de Colombia. Sí, es muy importante esto que nos dices, definitivamente un escenario educativo
en cualquier situación, ¿no? En cualquier contexto, genera unas transformaciones muy fuertes dentro de las comunidades, ¿no? Vemos como, por ejemplo, cuando se instala un nuevo colegio en algún sector, eso promueve un montón de cosas, ¿no? Esta idea de la escuela comunidad que viene también constituyéndose alrededor no solamente de la escuela como un escenario cerrado, un escenario por fuera de la comunidad, sino que bebe también de todos los elementos culturales, de la vivencia, de la cotidianidad misma, cómo dinamiza el comercio, cómo construye también unos discursos distintos entre vecinos y demás. Creo que esto que has planteado, Andrea, acá es muy importante en términos de pensar, por ejemplo, una región que ha estado históricamente afectada por el conflicto armado y que además sus comunidades han demandado desde hace muchísimo tiempo también la necesidad de plantear proyectos educativos de educación superior de estas magnitudes. En ese sentido, creo que vale la pena plantearse un poco dentro del ejercicio que ustedes vienen planteándose, cómo se ha vinculado las comunidades en términos de la construcción de esta propuesta de la Universidad Intercultural del Catatumbo. Bueno, esta sincronía entre la comunidad y efectivamente estos estudios de factibilidad es un factor clave para garantizar que la institución responda a las necesidades reales del territorio, que no sea algo aislado. Entonces, aquí participaron los diferentes municipios, tuvimos la oportunidad de estar allí, de hacer participación, trabajar con la comunidad, por ejemplo, en Convención, en el Tarra, en el Carmen, Acarí, Sardinata, Teorama, en Tibú, y bueno, vale resaltar que primero se hace una consulta y diagnóstico comunitario donde se hacen unos encuentros con líderes comunitarios, campesinos, docentes, estudiantes y representantes de los diferentes sectores para identificar precisamente esas necesidades educativas y laborales. Se han recogido opiniones de todos los programas que ellos creen que son necesarios para la activación de la universidad como prioritarios. También modalidades de enseñanza que correspondan a la necesidad que ellos buscan para estudiar. Se da una participación con los municipios, como les había mencionado, donde se aporta información clave para el estudio socioeconómico del proyecto, a nivel productivo, cultural, para diseñar una universidad acorde con las particularidades de esta región. Se ha contado con el apoyo de las alcaldías, juntas de acción comunal y organizaciones sociales en la gestión del proyecto, que siempre han estado muy vinculados, muy pendientes. El apoyo de las instituciones educativas y sociales ha sido fundamental porque las universidades, diferentes universidades del sector, han venido realizando diagnósticos previos a este estudio de factibilidad. Las organizaciones campesinas, indígenas, los afrodescendientes han aportado su visión sobre cómo la universidad puede fortalecer el desarrollo local y el institucional, digamos desde el punto de vista multicultural. El enfoque del desarrollo regional también ha sido súper importante porque allá, digamos, verificamos cuáles son las vocaciones que tienen en el sector y la importancia del modelo educativo que se ha construido conjuntamente con las necesidades de ellos. Y todo esto para el compromiso que tenemos con la paz y el posconflicto, donde se hacen la participación los excombatientes, víctimas del conflicto y organizaciones de derechos humanos. Sí, yo quisiera, no sé si podríamos entrar en detalles, cuáles han sido los elementos que, por ejemplo, las organizaciones campesinas o de pronto el pueblo barí también ha planteado alrededor de la propuesta, es decir, como que teniendo en cuenta la variopinta de posibilidades, pero también el ejercicio de interculturalidad, también tiene que ver con que los distintos sectores puedan posicionar sus apuestas en términos de la construcción de una propuesta de universidad. ¿Cómo o sobre qué ejes o sobre qué temas particulares ha girado los intereses o lo que ha subrayado cada uno de estos sectores sociales que están allí?
si se pudiera tener como algún elemento de ese nivel. Bueno, especialmente los Bari han estado súper pendientes. El tema de hablar de interculturalidad para ellos fue fundamental. La palabra les llamó mucho la atención porque es allí donde ellos pueden aportar desde su construcción simbólica, estética y desde el idioma, ¿no? Desde la cultura. Entonces, bueno, esto ha sido súper bonito, ha sido un trabajo desde las diferentes visiones de las comunidades, de los campesinos, digamos, donde se enriquece el discurso de lo que significa una universidad para el Catatumbo. Entonces, bueno, básicamente eso, desde la cosmovisión, desde la oportunidad de pensar desde el territorio, pero una construcción conjunta. Bien. La compañera Andrea Suárez ha estado trabajando también la propuesta desde el tema más pedagógico, más centrado un poco en la discusión pedagógica. ¿Cómo se ha dado esto en términos de la disposición de las organizaciones, de los distintos actores que están en el territorio? ¿Cuál ha sido ahí como la apuesta también de la universidad pedagógica en términos de la construcción de estos estudios de prefactibilidad? Bueno, nosotros como Universidad Pedagógica, pues el año pasado les contaba, estuvimos acompañando justamente la estrategia CIMES, que es una estrategia que tiene que ver con el fortalecimiento de la educación media. Y digamos, una de las preocupaciones más fuertes es como efectivamente hay un número de jóvenes importante en el territorio y de personas que no han accedido pues a la educación superior, pero que además de ello tienen unas dificultades en el acceso pues a la educación media. Y que tienen dificultades en el acceso a la educación media, primero porque pues hay una desigualdad en la oferta educativa, es un territorio efectivamente principalmente rural, en la que principalmente los establecimientos educativos pues quedan en cascos urbanos y la población pues se encuentra en zonas pues dispersas de la región y eso dificulta que puedan como acceder. Lo segundo tiene que ver como que aún digamos no hemos podido como, que eso es un elemento que salía justamente también del pueblo barí, de jóvenes, de los maestros y las maestras, de las secretarías de educación, y es que tenemos como desafío, y lo planteas tú, Andrea, ahorita, y es poder atender como estas expectativas y necesidades como de la población alrededor de lo que podemos ofrecer en materia de los currículos, en materia también de lo que podamos, de las carreras que efectivamente se encuentren con una vocación territorial. Y allí, digamos, hay discusiones que han planteado las secretarías de educación, el Ministerio de Educación, y es que la baja reglamentación que tiene la media superior de la media, lo que ha hecho es que pues, los contenidos que se están proponiendo principalmente sean los contenidos de los núcleos básicos de la educación básica, y ahí lo que se hace es como que la media solamente tenga una continuidad en la media. Entonces no hay como unas áreas específicas que permitan profundizar y conectar justamente con esta propuesta de Universidad Intercultural de Catatumbo. Además que pues hay unos principios también que han venido construyendo el movimiento indígena, que tiene que ver pues alrededor de la unidad, del enfoque cultural, y digamos en esos principios pues efectivamente los retos que tiene ahí como la educación secundaria o media, de articularse como con la superior. Nosotros estamos viendo, pues efectivamente, lo ha dicho el Ministerio de Salud y lo han dicho diferentes actores. Nosotros también acá al interior de la universidad hace parte de un reto importante y tiene que ver con las apuestas en términos de acompañamiento psicosocial y socioemocional. Y nosotros, eso es muy importante que vaya como articulado con una estrategia justamente pues de salud mental, porque lo que pues hacemos es que pues los y las jóvenes pues al no encontrar como expectativas, lo que termina ocurriendo es que terminan no accediendo pues a la educación media, no le encuentran como posibilidades o un valor agregado para poder como vincularse al desarrollo local pues en el territorio o vincularse. No hay una propuesta, por ejemplo, ahí para vincularse a la educación superior, y por eso ahí la Universidad del Catatumbo tiene como todo el desafío, todo el reto y todas las posibilidades de que los estudiantes podrían vincularse a una oferta educativa, pero también podrían vincularse a otras áreas de conocimiento en el territorio, y allí justamente se necesita una educación que se esté pensando la articulación con la empresa privada y con el sector productivo del territorio.
Entonces ahí, para concluir como en esta parte, estamos en un desafío que hay un déficit de la cobertura de las matrículas en todo el país. Catatumbo es una de las regiones y eso se requiere justamente poder hacer un acompañamiento muy fuerte para las búsquedas activas, para el aumento de las matrículas y que eso, digamos, vaya articulado justamente con una propuesta construcción participativa que tiene que ver con la universidad. De hecho, el año pasado, cuando trabajábamos todo el tema del fortalecimiento de la media, inmediatamente también trabajábamos el tema de la universidad en los mismos espacios de articulación y participación con los diferentes pues, actores de la comunidad educativa ampliada. Entonces, por ahí. Y pues justamente para evitar que esas trayectorias educativas se vean interrumpidas y se pueda como culminar ese proceso de la educación media y acceder pues a la educación superior. Continuamos a esta hora en Calentando la Palabra hablando sobre la Universidad Intercultural del Catatumbo y quiero seguir preguntando a propósito de lo que nos contaba Andrea Suárez. Las comunidades de pronto han manifestado el deseo de integrar temas de arte en estos conocimientos que se van a impartir, porque sabemos que no solo la educación, sino el arte es un modo de transformar la sociedad bastante amplio. Lo vemos en las casas culturales, cuando se imparten cursos en las diferentes comunas o barrios que no tienen las capacidades económicas, se transforma todo el tema de paz en la región. Entonces, ¿qué ha pasado con los actores sociales? ¿Han manifestado estos deseos de que se imparta este tipo de conocimiento artístico? Bueno, esto es súper bonito porque resulta que allí internet no existe, no llega muy bien, entonces la gente tiene la oportunidad de compartir, de participar de los espacios culturales, de participar de las diferentes actividades donde pueden impactar, por ejemplo, en temas de canto, de danza. Entonces, en el diagnóstico que hacíamos en las mesas de trabajo con la comunidad, sí, los profesores, los estudiantes hablaban mucho de poder crear la facultad de artes, de cine, de, no sé, de técnicas artísticas, de pintura. Es más, en un evento que estuvimos ahí en el Tarra, hicieron un espacio curatorial muy lindo, los mismos habitantes allí de la región, donde hicieron las muestras artísticas y siempre, pues desde sus actividades, llamaban la atención sobre el tema. Como para complementar esta parte, yo creo que uno de los temas importantes allí es justamente que las comunidades y los diferentes, digamos, actores de la comunidad educativa lo que han dicho es que el primer reto es como a través de un enfoque justamente de educación popular, de la investigación acción participativa, pensando en los 100 años además que tenemos este año de Falsborda, se debe apuntar a transformar pues los currículos y justamente currículos que estén pensados en la que pues garanticen la permanencia de los y las estudiantes en el territorio, de sus familias y justamente los procesos artísticos y culturales serán fundamentales pues para el fortalecimiento de la media, digamos en articulación con la superior, pero además con un enfoque intercultural, ¿no? Que yo creo que ahí es donde también entra como la culminación como de este reto. Que hay varios elementos importantes que Andrea Suárez y Andrea Casallas nos han planteado acá, que me parece necesario resaltar. Una cosa es ese carácter intercultural que tiene la universidad en términos no solamente de poner una apuesta donde todos los actores puedan tener la posibilidad de conjurar sus apuestas educativas, sino que también puedan estar vinculados en términos de la construcción de la misma propuesta. Un segundo elemento tiene que ver con la articulación con la media, es decir, cómo se va a conectar el proyecto de una universidad intercultural con un proyecto de educación que viene trascendiendo desde hace mucho tiempo ahí, que tiene que ver con los colegios, con la infraestructura, con la manera como también se va a hacer ese vínculo entre la educación media y la educación superior, que además has mencionado una cosa que me parece muy importante, no solamente en el contexto del Catatumbo, sino creo que la educación en general
tiene tiene una necesidad, una necesidad hoy dispuesta, y tiene que ver con que la gente que va al colegio o la gente que va a la universidad no solamente está esperando hoy llenarse de contenidos que le permitan tener un saber científico, sino que hay un clamor muy fuerte por atender las necesidades humanas que también se disponen desde un escenario colectivo que termina siendo la escuela en el sentido amplio, ¿cierto? Que se termina siendo la universidad. Y entonces, como los maestros y maestras también estamos dispuestos o estamos en las condiciones para atender esas necesidades que están indagando por lo humano dentro de los currículos. Entonces, ¿cómo se construye eso? Y finalmente, esta disposición en términos de esos otros lenguajes, de esas apuestas pedagógicas que requieren, además de integrar otros saberes, como por ejemplo los saberes artísticos, los saberes que están dispuestos desde lo cultural, desde la cotidianidad misma, para empezar a generar una educación también transformadora y distinta que impacte en el territorio. ¿Sí? Si el lenguaje en el que han tenido que convivir estas comunidades ha sido justamente el de las violencias que históricamente han atacado esta región del país, pues como un proyecto de educación puede de alguna manera también construir elementos de transformación desde las mismas comunidades, que integre a las organizaciones, que integre al pueblo barí, que integre a otros actores que están en el territorio. Bueno, vamos a hacer otro break musical chiquitico y vamos cerrando también calentando la palabra de la mañana de hoy. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirundin en este hermoso jardín. Momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta, que viene el guanaco y detrás los pacos. Estás escuchando Calentando la Palabra por la Pedagógica Radio. Escuchábamos a Víctor Jara con una canción también dedicada a los estudiantes. Este es un programa dedicado a la universidad, a las dinámicas estudiantiles y a todo lo que se produce. Es una canción que da cuenta justamente que es un homenaje a esos estudiantes que desde el pensamiento crítico pueden formarse y pueden también construir un proyecto distinto. Entonces la música nos ha desplazado a Argentina, ahora nos lleva a Chile, pero que puede ser fácilmente también nuestra realidad colombiana, y que de alguna manera esperamos que en algún momento la Universidad Intercultural del Catatumbo también genere unas apuestas desde los estudiantes, desde la gente que se va a empezar a formar allí, que también tenga un arraigo muy fuerte por el territorio, por la defensa de los derechos humanos y obviamente una actitud de transformación en el territorio. Bueno, vamos a pasar a este último bloque de conversación con Andrea Suárez, Andrea Casallas y Diana. Entonces, para esta última parte quisiéramos hablar un poco de los retos, de las condiciones en las que se ha construido o ha empezado a construir este proyecto de la Universidad Intercultural y la manera como también eso tiene ataques desde distintos lugares, ¿sí? Cómo los medios de comunicación se han enunciado. Diana hace un barrido sobre noticias que hay sobre la Universidad Intercultural del Catatumbo en los medios convencionales, y ahí yo no sé cuál es el balance que tú puedes hacer alrededor de eso. Pues el balance no es tan positivo, se habla mucho de un atraso, se habla de que aún no están el proyecto de ley listo, se habla de que los estudios todavía tampoco están listos. Entonces, la comunidad en general colombiana tiene un sentir de que el proyecto no va a estar listo para
la fecha que se anunció, que puede que sea así, pero eso no quiere decir que los esfuerzos no se están haciendo porque este proyecto se saque adelante. Entonces, quisiera preguntarle a nuestras invitadas, empecemos con Andrea Casallas y posteriormente con Andrea Suárez, ¿cuáles han sido esos retos o desafíos que se ha afrontado tal vez como gobierno, pero también como universidad, haciendo estos estudios? Bueno, yo veo principalmente el trabajo con la comunidad, porque la comunidad no entendía que los estudios de factibilidad eran previos a poner la primera piedra de la universidad. Ellos piensan que hasta no ver la construcción no hay universidad, y lo que intentamos explicar es que hay un trabajo duro, conjunto, interdisciplinario, que se debe dar, y explicamos en qué consistía el estudio de factibilidad. Efectivamente, se tomaron unos diagnósticos previos, donde se hizo el contexto socioeconómico, donde se hizo el análisis financiero, los documentos pedagógicos. Esto nos llevó un montón de tiempo. Sin embargo, cumplimos flecha veloz, porque fue una misión que nos encomendaron con poco tiempo. Entonces, nos armamos de fuerza, de sabiduría, y sacamos adelante el trabajo del estudio de factibilidad en poco tiempo. Ahora lo que viene es el trabajo de la creación de los registros calificados. Esto, digamos, atendiendo a las necesidades que se identificaron en el sector, donde se hablan de diferentes áreas académicas de trabajo, el área pedagógica, de la ingeniería, agronomía, y todas estas áreas que se vinculan a este gran proyecto. Entonces, no es pensar en que la Universidad del Catatumbo empieza a funcionar con una infraestructura. De hecho, cuando hablamos del estudio financiero, tenemos que revisar puntualmente cada una de esas necesidades que se va a dar de contratación, de creación de laboratorio, de investigación, de contratación de profesionales, etcétera. Del trabajo de proyección social y de todas estas aristas que se identifican dentro de una universidad. Entonces, no es pensar en una universidad que con una piedra empieza a funcionar, sino pensar en que hay una construcción previa de organización, de pensamiento, que corresponda pues a esto que identifica la región como necesidad. Andrea Suárez, de forma muy breve, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta este proyecto de la Universidad Intercultural del Catatumbo? Sí, yo creo que el contexto de los recientes desplazamientos que hubo pues en el Catatumbo son muy importantes, pero también es muy importante lo que pasa en las escuelas, y es que justamente los primeros retornos que hubo en los municipios donde hubo desplazamientos fue donde los maestros y las maestras empezaron sus clases, y yo creo que ahí, digamos, hubo uno de los primeros retornos también a la región. Yo creo que eso es fundamental, porque eso nos está dando un mensaje que efectivamente, a pesar, digamos, de una situación de conflicto armado en el país y en la región, la educación acá tiene unas posibilidades. Decía un sociólogo, Holloway, para intentar como hacerle resistencia también como a estas situaciones. Y aquí también yo creo que hay un reto que tiene esta universidad también, y es que a través de el regreso justamente a la escuela y el fortalecimiento de esta propuesta de la universidad con la creación de sus programas en el territorio y el aumento de las matrículas en la educación media en el territorio, con una vocación territorial, con una articulación con diferentes actores, con comunidades informadas también para la gestión territorial en el territorio, podría contribuir fuertemente a fortalecer como esos procesos en el territorio. Se ha dicho que justamente las víctimas de conflicto armado podrían superar su índice de vulnerabilidad una vez pues superen sus condiciones
de pobreza, pero también su acceso a la educación superior, acceso a la educación, a la salud y digamos otros elementos básicos como servicios. Pero acá yo creo que desde nuestro lugar nosotros estamos diciendo, luego de un hecho como el que ocurrió pues en el país, pues importante para las comunidades, seguirse pensando una propuesta de educación contribuiría definitivamente a reducir los índices de vulnerabilidad y de exclusión en los que se han encontrado los y las habitantes de Catatumbo, los pueblos indígenas, los campesinos y campesinas como de todo el territorio nacional. Entonces yo creo que ese es como un elemento muy importante. Y finalmente, pues decir que el reto también, luego de que se abran pues estos programas que van a seguir avanzando, es poderse pensar como unas propuestas pedagógicas importantes que garanticen justamente la permanencia de estas personas pues en los programas, en articulación con los diferentes actores comunitarios, que yo creo que eso es una de las cosas más importantes en Catatumbo, y es que las propuestas tienen un enfoque participativo, y cuando tienen un enfoque participativo eso puede garantizar la sostenibilidad. Muchas gracias. Bueno, hay elementos ahí importantes también, digamos, los retos están por todo lado, ¿no? Hay una presión sobre el gobierno nacional alrededor de esa promesa que hace el presidente en un primer momento de la universidad, que no es del presidente además, ¿no? Es una apuesta que desde tiempo atrás las comunidades han demandado de manera histórica en términos del desarrollo territorial y de las posibilidades también de darle un lugar distinto al Catatumbo. Pero también está toda la configuración de un territorio con presencia de un conflicto muy fuerte que ha desplazado comunidades, que incluso acá en este programa hemos hablado también con la gente de la Comisión de Verificación de las acciones que han desarrollado los maestros en los territorios para tratar de mantenerse, para tratar de hacer también ejercicios de resistencia a partir de sus prácticas pedagógicas, y cómo esto también es todo hay un lugar también para dar una discusión sobre los procesos educativos que se viven allí, y obviamente pues todo lo que ha implicado generar una propuesta de universidad que no es de la noche a la mañana. Ya el director de la Agencia de Renovación del Territorio también ha planteado cómo la estrategia ha venido planteándose desde distintas dimensiones y cómo esto poco a poco va dando frutos. Cuenta de ello es acá la discusión que hemos tenido con Andrea Casallas y Andrea Suárez, a quienes les agradecemos profundamente poder estar en este espacio, en los micrófonos de la Pedagógica Radio y en este Calentando la Palabra. Se nos acaba el tiempo. Gracias a nuestras invitadas por participar. Gracias Andrea Casallas, gracias Andrea Suárez, gracias Alejandro por estar aquí. Hasta una próxima oportunidad. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.